Señor amado, te damos gracias por este día más en el cual podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos estés llenando el corazón, llenando la mente, llenando el espíritu con cada una de las enseñanzas. Bendice a Ale que va a dar la materia, que va a dar el tema de hoy y que tú estés derramando de tu Espíritu Santo sobre cada participante y cuando lo vean en alguna oportunidad, en alguno de los medios en los cuales queda a disposición, que también seas manifestándote en cada uno que lo esté escuchando, Señor. En el nombre de Jesús Gracias, te lo pedimos Jesús. y te damos Gracias, Señor. gracias. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Jesús. Mabel, te pido un favor. Podés mandar en Amadas un mensajito que hoy no va a pasar por YouTube, que después lo vamos a subir y les vamos a avisar, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos a estar viendo entonces la tercera clase. Estamos viendo, recuerdan ustedes, la materia se llama Buenas Noticias para Todos. No, aquí no. Y lo que estamos viendo son 3 de los evangelios. ¿Se acuerda alguien por qué vemos 3 evangelios y no 4? ¿No los 4? ¿Se acuerdan? Algo dijo Roberto el otro día. A estos evangelios los llamamos evangelios sinópticos, porque nos cuentan, nos hacen una sinopsis de la vida de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, y son muy parecidos entre sí, se complementan. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, enfoca de una manera diferente, entonces tiene toda una dinámica distinta el evangelio. Por eso ahora estamos estudiando solamente estos 3. Estos que nos complementan nos dan una mirada integral del ministerio del Señor Jesús, de su persona también. Muy bien, lo que vamos a ver hoy es, como ustedes tienen allí el título, el nacimiento y la infancia, tanto de Juan como del Señor Jesucristo. Una cosa que les comento que es importante que ustedes tengan en cuenta, no sé si todos tienen, saben que tenemos un canal en YouTube y allí también pueden volver a ver las clases. Entonces está bueno verlas nuevamente, después que uno la vio, que uno leyó el texto bíblico, porque nos ayudan a recordar, a comprender mejor, ¿sí? Hoy lo que vamos a estar viendo es este tema, vamos a estar en la Biblia, lo que vamos a estar viendo de la Biblia hoy son los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo y de Lucas, que son quien nos relata en esto, porque Marcos, que es un evangelio más dinámico, como se decía la vez pasada, estaba escrito para los romanos especialmente, que eran personas de guerra y de acción y de ir al punto, no le importaba tanto por ahí la historia inicial de todo esto, entonces Marcos empieza hablando de Jesucristo en sí, no de su niñez ni nada de esto. En cambio, Lucas, sí, Lucas detalla, Lucas es el más detallista, el que más habla de las cosas en general, el que dice que el Evangelio comienza diciendo que ha puesto las cosas en orden, se ha puesto a investigar para poner en orden todas las cosas que conocen y que son ciertas, pero él las ordena. Y Mateo, que escribe, como se decía, principalmente a los judíos, para que entiendan los judíos que este niño que nace ahora, este Jesucristo, era el Mesías esperado. Entonces habla mucho, hace mucha referencia al Antiguo Testamento, como está escrito, dice, ya lo decían los profetas. Entonces estas cosas son las que vamos a ir viendo. Muy bien, entonces, hubo 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se manifestó ni hablando con personas, ni a través de ángeles, ni a través de profetas, sino que el pueblo siguió conociendo la voluntad de Dios, tenían el Antiguo Testamento para conocer, sí había sacerdotes, pero no había grandes despliegues del poder de Dios por 400 años. Por eso se lo conoce como el tiempo de 400 años de silencio. Esto es, desde que termina el Antiguo Testamento hasta este momento que sería lo que comienza el Nuevo Testamento para nosotros. Ahora, en este momento, entonces se empiezan a desplegar un montón de cosas. Ángeles que anuncian, cánticos proféticos, o sea, de pronto las personas hablaban y profetizaban, ¿no? Que lo vamos a ver ahora, señales milagrosas tremendas, anunciando todo que
algo iba a pasar importante, y esto importante que iba a pasar era el nacimiento del Mesías. ¿Qué es lo que sucede en primera instancia? Había un sacerdote llamado Zacarías al que le toca ministrar, presentar el incienso en el templo ante el altar del Señor. Esto era una cosa importantísima porque había tantos descendientes de Leví. Ustedes saben, los sacerdotes eran los descendientes de Leví, nada más. Ninguna otra tribu de Israel podía ejercer este ministerio. Entonces, esto era por suerte, desde siempre, desde hacía muchos años. Le tocaba por familia en una etapa del año. Y dentro de esa familia, que eran miles literalmente, le tocaba en suerte a alguno. Había sacerdotes que jamás en su vida podían ministrar en el templo, no llegaban a eso, y si al que le tocaba una sola vez en la vida. Así que este era el momento de Zacarías, ¿no? Por eso es importante esta oportunidad única en la vida de un sacerdote de presentar, de ofrecer el incienso al Señor. Y allí estaba Zacarías, que dice la Biblia que era una persona, él con su mujer Elizabeth, una persona que se había ajustado a la ley del Señor, una persona que hacía un matrimonio, porque en realidad los dos eran justos, dice, eran irreprensibles, en el sentido, no es que nunca pecaran o nunca se equivocaran, pero hacían lo mejor que podían, ¿no? Y esto es lo que el Señor le reconoce. Dice que estaba allí Zacarías y un ángel se le presenta a la derecha del altar y le empieza a decir: Zacarías, tus oraciones fueron contestadas, vas a tener un hijo. Muchos dicen, bueno, ¿cuál sería la oración de Zacarías? Que quería tener un hijo. Dice que ya eran personas mayores, muy mayores, ya habían perdido toda esperanza de tener este hijo. Pero, sin embargo, muchos piensan que tal vez esa oración de tantos años atrás, es la que ha sido contestada. Otros piensan que lo que Zacarías, como un sacerdote fiel al Señor y como un hijo de Dios, lo que estaba esperando como todo buen judío era la llegada del Mesías, ¿no? Así que muchos piensan que la oración a la que el ángel se refiere es esta venida del Mesías. Como sea, le dice este ángel a Zacarías que iba a tener un hijo. Voy a pedir que, Gustavo, ¿querés buscar Lucas 1? Para leer Lucas 1, 18 al 20, ahora te voy a decir cuándo. Y Robert, si traes el micrófono por ahí, así lo lee para que lo escuchen todos. Este ángel le dice que el hijo prometido, este hijo se iba a llamar Juan, que quiere decir Jehová da gracia, ¿no? Y le explica que iba a ser el precursor, que iba a preparar a las personas para la llegada del Mesías. Vamos a ver algo que sucede ahí. A ver, ¿qué es lo que... Ahí está. Gustavo, lees entonces, por favor, Lucas 1, 18 al 20. ¿No? Bueno, o Roberto, sí. Lucas. 1, 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Fíjense ustedes, Zacarías dice, ¿cómo es esto? Yo soy viejo, mi mujer también. Y el ángel un poco lo reprende y le dice, bueno, vas a ver que esto se va a cumplir en el tiempo que corresponde, pero como señal de esto vos vas a quedar mudo hasta que esto se cumpla. Es un poco una reprensión y un poco también como un llamado de atención o como un golpe de fe, por decirlo de alguna manera, porque algo diferente pasa, entonces le iba a servir a Zacarías para entender que era verdad que había hablado con un ángel y que, bueno, así como se estaba cumpliendo esto, se iba a cumplir la llegada de su hijo. Yo quiero que se acuerden bien de esto para cuando hablemos de María. Muy bien,
le aclara entonces el ángel a Zacarías que este hijo de él iba a ser un hijo muy especial, nazareo. ¿Qué es nazareo? Que nazareo es diferente de nazareno. Una letra hace la diferencia. Nazareo eran aquellas personas que estaban dedicadas especialmente a Dios y tenían ciertas señales externas, como que nunca se cortaban el pelo mientras estaba hecho ese voto. Era un voto y una promesa al Señor que muchas veces se hacía por determinado tiempo. El caso de Juan, como el de Samuel y Sansón, ellos fueron elegidos desde el vientre de su madre para ser nazareos. Ya no fue una decisión propia de la persona, sino que esto fue un llamado especial de Dios. Entonces, iba a ser así, dedicado a Dios, ¿no? Muy bien. Iba a ser, y como cosa también extra de ese tiempo, es que iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y siempre iba a tener el Espíritu Santo. Nosotros hoy día tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros siempre. Pero eso desde Pentecostés. Antes de Pentecostés y Pentecostés, el Pentecostés de después de que el Señor Jesús murió y resucitó, exactamente, ese Pentecostés es donde nace la iglesia. Antes de eso, la gente por ahí, alguna tenía un toque del Espíritu Santo para algo especial y nada más. En cambio, Juan iba a tener el Espíritu Santo, esa llenura desde siempre, como muy pocos y algunos tuvieron en esa época, ¿no? Muy bien. Dice que Zacarías volvió a su casa y estuvo con su mujer y su mujer quedó embarazada. Muy bien. Pasamos ahora a María. Pasa lo mismo acá, en cierta manera. O sea, aparece un ángel, pero ahora hablando con María. Lo anoté desde otra versión que me gustó muy linda. Dice que me gustó la forma de expresarlo. Dice que esta mujer, esta muchacha era una joven que estaba comprometida con José, comprometida para casarse. En ese tiempo el compromiso duraba un año y tenía el mismo valor de seriedad del casamiento, solo que no convivían. O sea, cuando se comprometían, ya era para casarse y ese compromiso solo se disolvía con el divorcio, igual que un matrimonio. Pero, insisto en esto, no convivían. ¿Qué pasa? En ese tiempo, él dice que se le aparece el ángel Gabriel a María y dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. En primer lugar esto, ¿no? Este saludos, favorecida, wow, le estaba haciendo tomar conciencia a María que algo que iba a suceder era importantísimo, ¿no? Y que el Señor estaba con ella y le iba a bendecir. Y ahí le dice que iba a tener un hijo. Y María contesta, ustedes tienen ahí esto, está en Lucas 1, 28 y 34. María le dice: pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y allí el ángel le explica: mira, quédate tranquila, es el poder del Espíritu Santo que va a venir sobre vos y este santo ser va a ser diferente. El Espíritu Santo es quien va a concebir este hijo en vos. Fíjense qué diferencia. Yo quería que lo leyeran. Esto, en Lucas 1, 35 y 36. Mientras tanto, mientras lo buscan Mabel o Roberto, Lucas 1, 35 y 36, mientras tanto le cuento, María vivía en Nazaret, un pueblito límite entre Israel y la nación vecina que era Siria. Vivía lo mismo que José. ¿Tenés, Robert? No. Lucas 1, 35 y 36. Vamos a ver ahí cómo contesta el ángel a María y así después ustedes me dicen a ver qué piensan de la pregunta que está allí, ¿no? Jesús, mientras tanto les cuento, Jesús significa Salvador o Dios salva y este era el nombre que le iban a poner, ¿sí? ¿Tenés? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ellas, la que llamaban estéril. Amén, gracias. Fíjense que acá el ángel no la reprende a María. A ver, Zacarías preguntó: ¿cómo es esto? Si yo ya soy viejo, mi mujer también.
María pregunta, ¿cómo es esto? Yo soy virgen, no conozco, no he estado nunca con ningún varón. Y sin embargo el ángel contesta de maneras diferentes, ¿no? A Zacarías le da un reto porque dice, por cuanto no creíste, vas a quedarte mudo. Y a María le dice, mira, esto va a suceder así y así. Y para que su fe se fortalezca, le cuenta que su parienta Elizabeth estaba embarazada, alguien a quien llamaban estéril. Esto era, no lo dije antes, lo digo ahora, el ser estéril era considerado como casi como una maldición, era como que todo el mundo pensaba que esa mujer o ese matrimonio no agradaba a Dios y por eso no venían los hijos, ¿no? Entonces, por eso Elizabeth después está tan feliz, doblemente feliz, ¿no? Y para reforzar la fe de María, el ángel le dice esto, mira, tu parienta también vivió un milagro. ¿Qué les parece? ¿Por qué el ángel habrá respondido de una manera tan distinta entre, vamos a ver un poco a nuestros otros estudiantes también, por si alguien quiere responder y yo no veo, ¿por qué le habrá contestado de una manera tan distinta a unos? Le contesta tan diferente a María que a Zacarías. ¿Quién, no sé, de los presentes o de aquí, de alguno de los que está viendo? Moni, a ver, sí, desmuteate. Yo pienso porque le creyó, porque ella le dice, ¿cómo va a ser esto? Porque naturalmente tiene que ir un hombre con una mujer, casarse, tener un hijo. Ella le creyó, para mí le creyó, no dudó. O sea, le dicen, ¿qué forma voy a tener un hijo? No, para mí le creyó. Claro. Para mí es la diferencia, ¿no? Con Zacarías, pienso eso. Ahí está. Moni dice, no sé si se escuchó bien acá, que Moni dice, María creyó. Bueno, yo creo que esto va a suceder, pero no sé cómo porque la fórmula que yo conozco no la he usado. En cambio, Zacarías evidentemente parece que mostró una duda, ¿no? Yo que entiendo que es lo mismo porque el ángel lo reta a Zacarías y le dice, o lo reprende diciéndole porque no creíste, ¿no? Y a mí me gusta mirar esto y hacer un poquito de hincapié en que no es un problema, a Dios no le desagrada que le preguntemos las cosas, ¿no? Cuando el Señor nos indica algo, cuando no entendemos algo en la palabra, cuando estamos viviendo algo que no entendemos, porque no le enoja al Señor que le digamos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué está pasando? Señor, no entiendo. El Señor entiende, acepta que planteemos nuestras dudas y nuestras inquietudes desde desde el respeto, desde el amor, desde la fe, ¿no? Lo que el Señor nos va a reprender es, gracias, es cuando lo hacemos desde la incredulidad. Ah, pero Dios, al final nos odió porque, ¿no? O este tipo de cosas. No, Dios, vos no podés hacer esto, ¿no? O esos desafíos que a veces plantean las personas, no para buscar una respuesta, sino para buscar una falla, digamos, aún en Dios, ¿no? Entonces, esas cosas sí a Dios le van a desagradar, o no las va a responder o nos va a reprender, pero cuando tengamos duda, no importa que estemos en una duda de enojo, ¿no? Yo no me quiero ir mucho del tema, pero vemos, por ejemplo, a profetas como Habacuc, que en un momento le dicen a Dios, pero Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué, Dios, parece que le tenés más paciencia al malo que a nosotros que tratamos de obedecerte, ¿no? Porque se sentía desamparado, porque sentía que Dios no estaba en ese momento. Bueno, Dios no tiene problema porque le contesta a Habacuc con cariño, con amor, igual que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Perdón, que le pasa a María y que nos, sí, bien digo, y también nos puede pasar a todos nosotros. Podemos hacerle a Dios las preguntas que sean necesarias y Él va a responder, no solo va a responder, fíjense que también va a fortalecer nuestra fe hablándonos de alguien que haya pasado algo similar, de alguien que esté viviendo una situación similar. Dice que María entonces, María dice, hágase con tu sierva como quieras. La palabra sierva habla de esclava, ¿no? Con lo que eso significa. No tengo decisión, no quiero, no necesito tener decisión. No es que, bueno, Dios,
acá, marche preso, no puedo hacer nada. No, no, Señor, soy tu esclava, tenés el derecho a hacer todo lo que quieras conmigo, ¿no? A ver, perdón, que hay alguien que levantó la mano. ¿Necesitan alguna pregunta? No, parece que solo fue un... Muy bien. Entonces dice que María, una vez que queda encinta, va a visitar a su parienta Elizabeth. Si escribile, por favor, si tiene algo, porque no respondió, me parece que fue más un error. Va a visitar a su parienta Elizabeth, que ya estaba como de 5 meses de su embarazo, y dice que cuando entra María y la saluda a Elizabeth, como cualquiera saluda a su pariente, algo pasa en el vientre de Elizabeth, dice, y Elizabeth allí empieza a decir, ¿cómo es la madre de mi Señor? Viene a verme, o sea, recibe Elizabeth una revelación de parte de Dios que María tenía al Hijo de Dios en su vientre. Esto no solo es algo que, wow, qué maravilloso para Elizabeth, sino lo más fuerte es para María. Antes de que diga nada, el Señor le revela a su prima o a su parienta que estaba embarazada y que estaba embarazada de una manera diferente a cualquier otra mujer en cualquier época de la vida, ¿no? De la historia de la humanidad. Y esto también es un refuerzo de fe para María, imagínense, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién me va a creer? ¿Cómo habrá sido para María tomar esa decisión? ¿Quién me va a creer? Ahí está, muy bien. ¿No? Habrá pensado, y José qué va a hacer, y ahora todas esas cosas uno tiene que mirar, si bien no adoramos a María porque ha sido una persona como cualquiera de nosotros, pero sí podemos tomar ejemplo de su fe y de su entrega al Señor. No le importó lo que le fueran a decir, y si nadie le creía, y si la apedreaban, como era costumbre ante ciertas cosas, ¿no? Esa era el castigo ante estas situaciones en aquella época. ¿Cómo, no? ¿Qué entrega fabulosa la de María, ¿no? En ese aspecto es algo digno de imitar. Bien, la cosa es que allí María empieza a cantar, hace todo un cántico. Yo les voy a insistir en que ustedes en casa, en la semana, vayan leyendo estos pasajes y recuerden todo esto. Habla de un cántico que dice, engrandece mi alma al Señor, y así empieza el cántico, y se conoce muchas veces que uno lee como el Magnificat, porque es cómo empieza la primera letra, la primera palabra de este cántico profético, en donde María engrandece al Señor y alaba al Señor por la misericordia, porque la ha elegido a ella y por lo que esto significa para la humanidad, ¿no? Muy bien. Ah, sí, es interesante desde ese lado, ¿no? Tal vez Zacarías no se tenía confianza y necesitaba un sacudón de fe más fuerte, es verdad. Pero está bueno también, y entonces, si eso fuera así, el reto es, a ver, no tenemos que tener confianza en nuestras propias fuerzas, porque si es por nuestras propias fuerzas, y un montón de cosas vamos a fallar. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Yo recuerdo una hermana que iba a orar al hospital de oncología, al hospital de cáncer, y iba a orar por las personas, a que conocieran al Señor, a que recibieran sanidad. Y un día fue a hablar con su pastor y le dice, de pronto, ¿no? Cuando empezó a ver un poco más lo que es esta enfermedad, estoy hablando muchos años atrás que cruenta siempre fue, pero había tratamientos mucho menos eficaces, así que era bastante como más grave todo se veía, ¿no? Y entonces un día le dijo, pastor, me parece que yo no voy a ir más al hospital de oncología a orar porque es muy fuerte la enfermedad esa y lo que la gente vive y yo no puedo hacer nada por ellos. Y el pastor le dijo, mire hermana, claro que no puede hacer nada por ellos, pero usted no puede orar ni por un dolor de cabeza si fuera por eso, porque no es nuestro el poder, uno no tiene poder, usted va con el poder de Dios, entonces no importa por quién oramos, porque el poder de Dios es el que, y no importa quién soy yo, en mi fuerza, en mi sabiduría, en mi educación, en mi habilidad, porque lo que voy es con el poder de Dios y el que obra es Dios a través mío, así que no importa qué tan habilidoso o fuerte sea o no, porque
lo que importa es lo que Dios hace, ¿no? Y en este caso es lo mismo. Tal vez Dios le tuvo que decir, Zacarías, no importa que seas viejo y que ya cualquier hombre no pueda tener hijos, soy yo el que está haciendo la obra, ¿no? Es una buena observación. Muy bien, seguimos. ¿Qué pasa con José? Ahí está, pobre José. ¿Cómo habrás? Pongámonos en el lugar de José. Estamos de novio y viene mi novia y me dice, o viene la novia y le dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué podía haber pensado? ¿No? Obviamente lo que cualquier humano hubiera pensado. Esto, ¿qué excusa que es esta, no? Entonces dice que José era un hombre justo y evidentemente también la amaba a María. Y entonces pensó en dejarla secretamente, no hacer un divorcio público, ni un escándalo, ni nada por el estilo, ni una denuncia, sino dejarla. Tenía razón para hacerlo. Pero dice que esa noche, no sé por qué esto sigue estando acá y no se va. Dice que esa noche, tenemos, bueno, un ángel se le presentó en sueños a José y le habló, le dijo que no tuviera temor, que ese niño que tenía su novia realmente era fruto del Espíritu Santo, que ella era realmente pura, le era fiel, y le dice, mira, vos quédate tranquilo, la señal que vas a tener es que cuando nazca le van a poner por nombre Jesús. El ángel se lo había dicho a María antes, se lo dice ahora a José, por separado, ¿no? Como una señal, mira, este va a ser el nombre del niño. Así que José lo acepta. Y en Lucas nos dice, se nombra este texto como para que el evangelista también nos hace ver que esto no es algo nuevo, ¿no? Sino que estaba profetizado 750 años antes de que Cristo naciera. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que como creo que todos sabemos significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, ahora José recibe esta tranquilidad y, como ustedes saben, porque es conocido mundialmente, José y María siguieron juntos y se casaron. Luego de que se casaron, luego de que nació Jesús, mientras estuvieron así, José nunca tuvo relaciones con su esposa. Después que nació Jesús, sí, de hecho la Biblia nos habla de que tuvieron hijos e hijas, ¿sí? Entonces esto es importante. Después vivieron como un matrimonio normal. Fue en aquel tiempo, en ese momento. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenés una pregunta vos? O luego, ¿cómo es? Por acá tampoco veo preguntas. Muy bien. Amén. Tenemos acá un futuro maestro. Amén. Muy bien. Mientras tanto, pasan los meses y nace Juan. Cuando Juan nace, recuerden ustedes, Zacarías, su padre, estaba mudo. Hacía unos cuantos meses, ¿no? 9 meses. 9 meses mudo. ¡Wow! Hay que estar mudo tanto tiempo. Muy bien. Nace Juan. Y toda la familia decía, este se va a llamar Zacarías, porque así se llama su papá, porque esas eran las tradiciones. Y Elizabeth dice, no, se va a llamar Juan. Gran escándalo de la familia. ¿Cómo, Juan? Entonces dice la Biblia que le preguntan a Zacarías por señas cómo se iba a llamar y él pide una tablilla, que es como si dijéramos pidió un papel. No existía el papel en aquella época, se escribía sobre tablas que estaban rellenas de cera. Entonces uno podía escribir como la cera de las velas, una cera blanda, ¿no? Podía escribir y eso se usaba, se borraba y se volvía a escribir, ¿no? Bueno, pide una tablilla y pone Juan es su nombre.
Y a la familia le llamó muchísimo la atención. En ese momento, cuando Zacarías dice esto, entonces puede volver a hablar y lo primero que hace es bendecir al Señor, ¿no? Y está este cántico de Zacarías que está en Lucas, capítulo 1, que se llama el Benedictus, por su nombre en latín, por cómo empieza, por su primer palabra nuevamente, ¿no? Que es bendito. Allí Zacarías empieza a bendecir al Señor porque dice nos ha visitado, nos ha bendecido, y allí entonces comienza este cántico dado por el Espíritu Santo, ¿no? Y me gustó mucho esta frase del libro, por eso la transcribí, ¿no? Dice, la incredulidad hace enmudecer, pero la fe abre los labios. Cierto, cuando somos incrédulos, cuando no creemos al Señor, es como que me callo, no puede ser, y algo, pero cuando confiamos en el Señor y cuando ponemos nuestra fe y decimos amén, Señor, algo pasa, ¿no? Y no solamente que se abren nuestros labios y que solo hablamos, sino que hay una seguridad interior, hay como una cosa livianita cuando confiamos en el Señor y cuando decimos, Señor, sí, amén, yo lo creo. Y tal vez al principio es como poner un molde, ¿no? Bueno, a ver, yo en esto, Señor, no lo puedo creer, pero quiero creerlo, así que yo empiezo, Señor, a decir amén, te creo, creo en tu palabra. Y de pronto allí el Señor nos llena, el Señor hace la obra completa, ¿no? Así que vale muchísimo el confiar en el Señor, el alabar al Señor y creerle de entrada. Y si no le creemos, si nos cuesta creer, si porque nos afianzamos en nuestras propias posibilidades decimos esto no va a poder ser, y Dios nos tiene que pegar un tirón de orejas y nos deja mudos o alguna cosa que tenga uno que pasar en dificultad, no es para decir Dios me abandonó. A veces parece, ¿cómo el sacerdote de Dios quedó mudo? ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Pero sin embargo es para fortalecer la fe. Y uno dice, ¿cómo? Y sí, porque uno puede ver aún en eso la mano de Dios. Porque la podemos ver, porque, a ver, Señor, ¿cómo puede ser esta dificultad? ¿Por qué está pasando? ¿No? Bueno, Zacarías que no habló habrá tenido tiempo para meditar, porque cuando uno no puede hablar, ¿no? Nada, tiene más tiempo para pensar. Y si ponemos nuestros pensamientos en Dios, como corresponde, entonces esos pensamientos nos van a edificar. Evidentemente Zacarías pensó muchas cosas y al ver a su esposa embarazada habrá arreglado cuentas con el Señor seguramente, pero termina luego con esta bendición tan grande de tener esta revelación de parte de Dios, ¿no? Yo no sé cómo es para ustedes, yo no soy muy, no me inspiro para escribir ni para nada de esas cosas, por ejemplo, para escribir cantos o poesías o esas cosas, ¿no? Y a mi esposo, el pastor Francis, a él sí le gustó mucho siempre escribir coros, canciones, y me acuerdo que una vez, hace poquito nos habíamos casado y él, hemos trabajado muchas veces juntos y con Roberto también, que hace muchos años que nos conocemos, armando algunas canciones con la letra, con la Biblia. Pero me acuerdo que una vez él dijo, ay, tengo una canción así, mira, y tenía como 2 líneas y un poco de melodía, y dice, ayúdame. Y estábamos, y no pasaba nada. Y no salía una letra, pero no, nada. Y entre tanto que lo intentábamos, me quedé dormida, porque era así la tarde, una tarde calurosita, y me quedé dormida. No sé cuánto habré dormido. Pero cuando me desperté tenía todo un himno armado, ¿no? Mi especialidad no es la inspiración. Entonces el Señor me durmió para que él pudiera escribir tranquilo. Pero a lo que me refiero es que, ¿qué habrá sentido? Qué maravilloso esto de recibir y tener palabras para decir y para expresar y que salga una cosa linda, coherente, con rima, ¿no es cierto? ¿Qué habrá sentido Zacarías con este cántico que evidentemente era del Espíritu Santo, ¿no? Luego Juan, este texto resume un poco la vida de Juan, ¿no? Dice, creció y se fortaleció espiritualmente y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público. Muchos piensan que sus padres, por la edad que tenían, murieron cuando Juan era jovencito, quizá adolescente, y Juan dice que se crió o vivió en el desierto, tal vez en una comunión muy especial con el Señor, porque no estaba recibiendo
influencias externas, ¿no? Sino lo que conocía de la palabra de Dios, porque sí, todo niño judío era instruido con la Biblia, con el Antiguo Testamento, especialmente con la ley de Moisés y luego también con los libros proféticos y los libros poéticos, salmos, proverbios. Así que seguramente habrá tenido tiempo suficiente de meditar en esto que él conocía. Su ministerio fue realmente tremendo, ya lo iremos viendo a medida que corran las clases. Muy bien, vamos entonces ahora al nacimiento de Jesús, unos 5 o 6 meses, unos 4 o 5 meses después de, del nacimiento de Juan, ¿no? Todos conocemos, ¿dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y cómo es? Si María y José vivían en Nazaret, ese era su pueblo, ese era el lugar de residencia, ¿cómo es que nació en Belén? ¿Por qué razón? Sí, exactamente, muy bien. Ese fue el Señor Dios al principio de todo, muy bien. Estaba profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén. Ahora, ¿qué pasa? Estaban viviendo en Nazaret. María estaba a punto de dar a luz. Uno no se mueve así como así. Hoy día no nos vamos de viaje si estamos ya de 8 meses, porque en cualquier momento pueden hacer el bebé y no me voy a hacer un viaje a ningún lado porque quiero que mi bebé nazca donde tengo mi casa, donde tengo todas mis cosas. Tiene que ser una cosa de fuerza mayor. Esto fue lo que sucedió. Augusto César Augusto César era el emperador de Roma y había decreto que todos los años tenía que empadronarse la gente, ¿no? Entonces, este empadronamiento que fue hecho bajo Cirenio, ¿para qué sirve estos datos? Para más o menos ubicar la época del nacimiento de Jesús. Lo que indicaban o lo que mandaba esto es que cada uno tenía que ir a la ciudad de origen de su familia. Y así era como se empadronaban. ¿Saben para qué? Para impuestos. Así de simple. En otros, Israel estaba exento del servicio militar o de ser soldados para Roma, entonces era solo para impuestos. En otros países también era para reclutar soldados, en otros países conquistados por Roma, ¿no? Eran unos 120 kilómetros aproximadamente, ¿no? No sé, como de acá a Lobos, ¿no? Más a Chascomús, de acá a Chascomús, de acá a Lobos. Hay que ir caminando o en burro, ¿no? Como se supone que fueran. Eran unos 3 días de viaje. Nada fácil, nada cómodo. Pero esto es lo que hicieron para poder llegar al lugar. No quedaba otra. José tenía que estar allí y María lo tenía que acompañar. Cuando llegan a Belén, que era una pequeña aldea, no había lugar en ningún lado, porque había un montón de gente de distintos lugares que habían tenido que llegar ahí. La cosa es que terminan allí en un pesebre, en un establo, que en realidad no era más que una cueva de una montaña, que eso es lo que abundan en aquella zona, preparada para que estuvieran los animales. Uno siempre lo ve en Navidad y nos encantan los pesebres, ¿no? Y ahí uno ve modelos y modelos y uno dice, qué lindo el pesebre y el niño Jesús ahí en ese lugar con la pajita y la vaquita y la ovejita. Y uno dice, pero vayamos a la realidad. En ese lugar vivían los animales ahí. A ver, además de la vaquita y la ovejita, debía estar lleno de moscas, alguna araña no faltaría, ¿no es cierto? El olor no debía ser lo más agradable, porque un lugar donde los animales viven, por más limpio que se mantenga, hay olor a animales. Así que no era el lugar más hermoso. Lo vemos ahora lindo por lo que significa y porque uno lo adorna, pero esto es lo que tuvieron que experimentar, tanto María como José. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque a veces uno escucha que, no, cuando vos te acercás a Dios, toda tu vida es brillante, maravillosa, no tenés más problemas. No. No, bueno, a ver, la realidad es que no es así. Si Dios soluciona nuestras cosas, si Dios obra milagros, si Dios nos bendice, nos saca de problemas, nos sana, nos prospera, es verdad eso. Pero también es verdad que hay situaciones difíciles que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, a confiar en el Señor, a buscar más del Señor. Porque si todo fuera muy fácil, nos vamos como achanchando, ¿no? No sé cómo les pasa a ustedes, pero mi experiencia a lo largo de muchos años de ser creyente
más de 40, es que en los momentos difíciles no sé de dónde saco tiempo para orar y para pedirle al Señor que por favor haga. Y por ahí cuando estoy bien, hoy se pasó el día y oré para la comida, oré en algún momentito, pero así de verdad, de tomarme un momento de leer la Biblia, de meditar, de orar, de pensar en el Señor, y por ahí se me pasaron, ¿no? En cambio, cuando las, como dicen, las papas pelan, encontramos esos tiempos. No sé si es su experiencia también. Mi experiencia ha sido esta. Entonces uno dice, Dios sabe por qué nos tiene que templar. Además, recuerdo que nos contaban, había una espada en la época de las espadas, muy famosa, un tipo de espada que de acero de Damasco, que tenía la particularidad de servir para lo que está hecha, de cortar lo que fuere y ser firme para eso, pero que uno la podía doblar sin que se quebrara, ¿no? Que eso también era importante, porque si en medio de, ¿no? ¿Vieron cuando uno juega, los chicos juegan con palitos? Va muy bien hasta que en un golpe un poquito fuerte se quebró el palito, dejó de servir la espada de palito. Si está en una batalla de verdad y se le quiebra a la segunda vez que le pegó una piedra por ahí porque erró el golpe, no es muy saludable, ¿no? Entonces esto es una buena espada, firme, dura, que sirva para lo que tiene que servir, pero que no se quiebre tan fácilmente. ¿Y cómo se logra ese acero tan especial? Llevándolo al fuego y enfriándolo, al fuego y enfriándolo. Así, ¿no? Entonces, esos cambios bruscos para el metal son los que lo templan y lo hacen perfecto, ¿no? Eso mismo necesitamos nosotros. El Señor nos deja en el fuego y nos deja en el aire, en el frío. Y a veces, ¿no? Y ahí vamos tomando el temple que necesitamos. Bien, vuelvo aquí. Pasados los 8 días en que Jesús había nacido, van a circuncidarlo, luego, pasados 40 días, van a presentar al niño ante el Señor y a presentar los sacrificios. Dios había establecido que debían presentarse sacrificios por los hijos y especialmente por el hijo primogénito. Había diferentes tipos de sacrificios y estaba permitido presentar 2 tórtolas o 2 palominos, que son 2 pajaritos, o 2 aves, para la gente más pobre. Esto es lo que presentaron María y José. No eran millonarios, no eran adinerados, no eran unas personas que vivían cómodamente. Eran pobres, por eso presentaron la ofrenda más sencilla, ¿no? Estaban allí presentándolos y se acerca o se presenta un anciano llamado Simeón, que también prorrumpe en un canto profético que se llama Nunc Dimittis, o sea, ahora dejas, porque lo que el anciano dice, ahora dejas que tu siervo pueda partir en paz, porque he visto al Mesías. Y allí él también reconoce en este bebé a Jesús, al Mesías, reconoce que iba a ser transformador de toda la humanidad, y también le dice a María, mira, por este niño vas a sufrir mucho. Una espada, dice, traspasará tu mismo corazón. ¿Qué es lo que estás diciéndole? Le está diciendo, le está avisando, digamos, del día de la crucifixión y de todo lo que eso significa. Imagínense para una madre, ¿no? No nos gusta ver a nuestros hijos un poco enfermos cuando le tienen que poner una vacuna. Yo me acuerdo con mi primera hija, voy para llevarlo a vacunar. No era un problema con las vacunas. Que me daba muchísima pena que la fueran a pinchar y que le fuera a doler y ¡ay! Me costó horrores, ¿no? Porque a una madre no le gusta ver que sus hijos se lastimen, ni que sufran, ni que imagínense lo que habrá sido para María, ¿no? Pero bien, este anciano dice todo esto y al mismo tiempo agradece y reconoce al Señor Jesús como el Mesías. Y también aparece otra anciana, Ana la profetisa, que también reconoce en Jesús al Mesías. Dice que era una mujer que vivía en el templo, vivía sola, era viuda desde hacía muchísimos años y ella había dedicado su vida a servir a Dios y a orar. Entonces cuando ve al niño también lo reconoce y también dice que por todos lados iba diciendo que este Jesús era el Cristo, el que había nacido nuevamente. Nuevamente no había nacido,
Perdón, antes que me vaya de aquí, cuando el Señor Jesús nace, esta aparición de los ángeles allá a los pastores, dice que los pastores cuidaban a sus ovejas en el campo, ¿no? Bueno, como tenemos nosotros en nuestro norte, la gente que lleva a sus animales a pastar en el verano se la pasan allí y no vuelven a sus casas, se quedan donde están en el campo y viven ahí a la intemperie, digamos, con sus animales, hasta, bueno, hasta llegado el invierno. Bueno, esto mismo pasaba allí y los pastores estaban allí en el campo y de pronto dice que aparece una hueste de ángeles que está anunciando el nacimiento de Jesús, diciendo que había paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres y adorando al Señor. Y entonces le indica a los pastores cómo podían llegar y le indican que iban a encontrar a un bebé en un pesebre, no en una cuna, no en un lugar de bebés, sino en el lugar donde los animales comen, en un pesebre y envuelto en pañales. Y este era el Hijo de Dios. Los pastores fueron inmediatamente a ver qué era esto. Qué corazón hermoso también, ¿no es cierto? Para ver, bueno, a ver, me dicen esto, yo tengo que ir a comprobar que Dios es real, que verdaderamente es Él que está, como lo dicen, ¿no? Y a rendirle mi adoración, porque no fueron a chismosear, a ver, bueno, listo, sí, era verdad. No, fueron a adorar al Señor. Y estos sí, los pastores sí allí, en el pesebre, no bien nació Jesús. Muy bien. Hubo otros que vinieron a adorar al Señor, pero pasado un tiempo. Los magos. Los magos no eran reyes, eran sabios, se supone que era gente adinerada, sí, porque para semejante viaje no era fácil hacerlo ni económico, y por otro lado por los regalos que le hicieron, oro, incienso y mirra, son cosas muy caras, ¿no? Entonces se cree que, o sea, se entiende que eran personas adineradas, pero eran sabios, eran estudiosos de las estrellas y aunque en la Biblia muchas veces se los nombra como astrólogos, pero no son los astrólogos que conocemos hoy que hacen la carta astral y le leen o le dicen la buena fortuna, sino que serían lo que hoy día llamamos como astrónomos, los que estudian las estrellas y algunos piensan que estos sabios de Oriente conocían las profecías de parte de Dios, de parte de los profetas antiguos, por las diferentes deportaciones que habían vivido los judíos que habían sido esparcidos por el mundo conocido antiguo, y bueno, sus enseñanzas habían llegado hasta ellos de alguna manera, ¿no? Así que muchos piensan que por esto ellos conocían de que tenía que venir un Mesías y un Salvador. La cosa es que cuando ven esa estrella, de pronto saben que esa estrella es diferente, es rara y van a ver qué es, ¿no? Se han dicho que de pronto es la conjunción de Saturno y Júpiter y no sé qué, puede ser, ¿no? Que hace un tiempo, hace como que un año, uno o dos, que hablaban de la estrella de Belén, que se iba a volver a ver, que le llaman la estrella de Belén porque se hace una estrella muy brillante en el cielo porque se juntan unos planetas y puede ser, o puede ser algo totalmente diferente, algo especial y único de parte de Dios. La verdad que no importa demasiado qué es, cómo fue esa estrella, lo que importa es lo que sucedió, ¿no? Les llama la atención desde tan lejos, desde el oriente, y luego dice que ellos llegan a la ciudad principal, Jerusalén, le preguntan a Herodes, al rey, ¿no? Y a los principales, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque dice, venimos a adorarle, esperando que todo el mundo sepa que tiene a semejante personalidad tan importante que todos estuvieran felices con eso. No solo no estaban felices, sino que ni siquiera sabían del nacimiento de Jesús. Herodes le dice, uy, no, me gustaría que ustedes me avisen cuando lo encuentren, y así yo también lo adoro, aunque en realidad era otra su intención, ¿no? Dice que los magos cuando salen de este lugar, de preguntarle a Herodes, vuelven a ver la estrella, son guiados a la estrella, por la estrella, perdón, y llegan a la casa. Ya no estaba más en el pesebre, sino que ahora estaba en una casa, ya había pasado aquel momento del censo. Algunos piensan que puede haber pasado más de un año, que Jesús ya tendría más de un año
de vida o de edad. La cosa es que lo encuentran y lo adoran, reconociendo quién es él. Y cuando se iban a ir, dice que en sueños Dios les revela que no se vayan por el mismo camino, que se vayan por otro camino, porque Herodes no tenía buenas intenciones. Así lo hacen. Y entonces Herodes, cuando se entera, decide mandar a matar a todos los niños. Es como indaga, dice que indaga, era inspirado por el diablo, exactamente. Indaga, bueno, a ver cuándo apareció la estrella, entonces cuándo, saca un cálculo y manda a matar a todos los niños menores de 2 años para asegurarse de que mataba a este supuesto rey que le iba a quitar del trono, ¿no? Pero este rey no venía a reinar terrenalmente, ¿no? El diablo está por ahí, yo no sé, no se ve, anda por ahí. Herodes era una persona sumamente cruel, no le importaba nada de a quién respetaba y a quién no, qué hacía o qué no hacía. Él quería mantenerse en el trono y no le importaba a quién tuviera que sacar del medio, ni siquiera a sus propios hijos. Mucho menos uno que él suponía que iba a venir a usurparle el trono, ¿no? Pero algo pasó. Dios le revela en sueños a José, le dice a la noche, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Qué sucedió? Eso hizo, y Jesús no murió. Vamos a tomar un momentito para levantar la ofrenda. ¿Sí? Mabel, ¿vos querés levantar la ofrenda? No sé si tienen alguna pregunta, ¿estamos bien hasta aquí? Voy a mirar por acá. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda por acá, alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a levantar la ofrenda que es para el Señor, y también les pido que sigan orando para que el Señor provea todo el dinero necesario para hacer la nueva escritura, la escritura del templo ya a nombre del ministerio nuestro, del Ministerio Cristiano Tu Refugio, que estamos en pleno trámite y rápido, esto marcha rápido, así que el Señor esté proveyendo para todos. Mabel, ¿querés hacer la oración ahí en el micrófono y luego pasás a levantar la ofrenda? Señor y Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de servirte, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas la ofrenda de una manera especial, Señor. Tú ves que cada uno de mis hermanos, Señor, prospérale, Señor, que nada falte en sus hogares, Señor. Bendice a la iglesia, Señor, prospérale, Señor, a la iglesia también. Que tu casa nunca falte nada, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias Jesús. Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Muy bien. Levantamos y vamos ya a la última parte. Gracias. Una cosa que es interesante destacar es que estos magos eran investigadores sinceros de la verdad. Querían verdaderamente conocer la verdad. Así que no les importó la distancia ni la dificultad. Imagínense ustedes, este tipo de viajes era muy largo, era por la zona en que viajaron a través de desiertos inhóspitos, no desiertos de arena que ya tiene lo suyo, sino desiertos que creo que son mucho peores porque son desiertos de piedra, ¿no? Mucho más difícil el camino, largo, con los peligros lógicos de un viaje largo. Ahí no había una salita de emergencia si alguien se enfermaba o se lastimaba, con todo lo que eso significaba, ¿no? Un viaje tan largo, llevar todas las cosas que se necesitaban para sobrevivir al viaje, porque tampoco había para ir a comprar ningún kiosco por el camino, nada de nada. Había que armar muchas cosas y ser valiente, ¿no? No sé si ustedes han hecho viajes largos alguna vez. Mi papá vive en el sur, en el colectivo, y a veces uno se aburre, ¿no? Ahí. ¿Y cuando el viaje es largo, resulta fácil?
Mal, exacto, ¿no? Y por ahí si vamos en una calle medio poseada, imaginémonos, también roban a veces. Y ahí pasaba lo mismo, el riesgo a robar, pero no les importó nada de esto porque significaba tanto más conocer al Salvador y conocer la verdad que decidieron enfrentar todo lo que hiciera falta o lo que fuera necesario. Y nos dice en Lucas 2:40, hablando de Jesús, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. A ver, Jesús vivió como un niño común y corriente, creciendo, fortaleciéndose en todos los aspectos, estudiando, conociendo, por eso se llenaba de sabiduría. No es que estaba ahí mirando y ahora tiene más sabiduría. No, requiere, ¿no? Seguramente fue en aquel momento la escuela era la sinagoga, allí aprendían en base al libro, al Antiguo Testamento, este era su libro de estudio y de educación, además de que lo que estudiaban, lo que enseñaban en casa y lo que se enseñaba en general, pero esto era, y entonces dice que Jesús crecía como un niño normal, ¿no es cierto? Y que la gracia de Dios, la bendición de Dios estaba en él. Y en cuanto a su niñez y juventud, no nos dice mucho la Biblia qué pasó después de que vuelven de Egipto. Vuelven de Egipto, les cuento, después de un tiempo, cuando Herodes muere, entonces ya puede volver a Egipto y terminan otra vez viviendo en Nazaret. Le pregunta, ¿no? Dice José, le oró al Señor para volver, ahí está, para volver y vivir en Nazaret. Allí se cría el Señor Jesús y no nos dice nada la Biblia, más que eso, hasta que nos cuenta algo que pasa a los 12 años y después no nos vuelve a decir más nada hasta cuando empieza su ministerio a los 30. A los 12 años se consideraba la edad en que los niños eran adultos y ya tenían responsabilidades hacia la ley de Dios, entonces era el viaje anual, que para todo judío era obligatorio a Jerusalén, comenzaban a los 12 años. Así que ese año Jesús va a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, a las distintas fiestas que eran obligatorias, con sus padres y con toda una caravana de toda la gente que vivía en Nazaret, que iban allí. ¿Qué es lo que pasa? Vuelven, cuando termina la fiesta, vuelven, viajan todo un día de camino y se ve que a la noche que no hay que cenar, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús no estaba. Y lo buscaron entre sus parientes, no estaba. Entre los amigos, no estaba. Así que María y José vuelven a Jerusalén, porque evidentemente se había quedado en Jerusalén. Buscándolo, lo encuentran, dice, en el templo, hablando con los maestros de la ley. Así que María lo primero que le dice como buena mamá es, nene, ¿nos diste un susto? ¿Por qué nos hiciste esto? Te estuvimos buscando desesperados, ¿no? Y el Señor les contesta, pero ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 12 años. ¿Qué les parece? ¿No? Pero me parece interesante esta pregunta. ¿Siempre Jesús supo que era el Mesías? ¿O le habrá venido este conocimiento gradualmente? ¿Cómo habrá sido? ¿No? Hay libros, historias por ahí que dicen cosas que no tienen nada que ver de su niñez, que hacían milagros pero sin sentido. No, la Biblia no dice nada de eso, no lo vamos a creer. Más bien fue un niño común que además de estudiar aprendió el oficio de su padre. Jesús era carpintero, era lo que se estilaba, el hijo mayor aprendía el oficio de su padre, así que por ahí, por ahí. Él aprendió el oficio de carpintero junto con su padre. ¿Cómo sería si se habrá ido dando cuenta de a poco? Si ya lo sabría. Miren, no lo sabemos, pero sí es bien claro que para esta época él conocía bien su ministerio. Él sabía que tenía que estar en los negocios de su padre, ¿no? Él sabía que su padre es Dios o era Dios y él tenía que obedecerlo. Es algo muy, muy tremendo, ¿no? Así que dice que María, aunque no entendía muy bien todo, pero dice que guardaba, ¿no? Dice nuestra Biblia, María guardaba estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Las atesoraba. ¿Qué significa esto? A ver, Dios ya me lo vas a revelar. Estas cosas
de no olvidárselas, ¿no? Y lo que tenemos como definición de Lucas, cuando Lucas cierra este capítulo, al principio nos dijo que estaba creciendo, y cierra este capítulo diciendo algo similar, ¿no? Dice, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, ¿no? O sea, como físicamente normal, conocimiento y creciendo en conocimiento, y también en gracia, para con Dios y con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que no andaba peleando por ahí con la gente, ¿no? Sino que era una persona de bien, una persona educada, una persona que se esforzaba en ser correcto, ¿no? Y en agradar a Dios. ¿Y esto para qué nos sirve? Como ejemplo para nosotros. ¿No? Miren, dice que Jesús, antes de irme de nuevo a este versículo, después que María le dijo esto y Jesús le dice, mirá, pero yo tengo que estar en el negocio de mi padre, no dijo, ay, bueno, ustedes vayan a Nazaret, que mi padre me va a guardar, yo termino con esto y después voy. No, dice que Jesús volvió con ellos y estaba sujeto, era obediente a su papá y a su mamá. Vos tenés que hacer lo mismo, ¿no? Obediente a mamá, a los que nos dicen, ¿no? ¿Resulta? ¿Cómo resulta? ¿Cómo es tu nombre? Valentino. ¿Vos sos obediente y le haces caso a mami? Bueno, ahí vamos, muy bien. Acá dice como Jesús hay que ser, ¿no es cierto? Hay que obedecer, ¿no es cierto?, con lo que nos dicen, ¿no? Y entonces dice que Jesús siguió creciendo en gracia, para con Dios y con los hombres, o sea, conociendo más al Señor, tratando a Dios el Padre, tratando de agradarle, esforzándose y haciendo las cosas que a Dios le agradan, y al mismo tiempo también siendo una persona de bien hacia la humanidad. No es que de pronto cuando empezó su ministerio Jesús empezó a ser bueno con la gente y a ocuparse de la gente, sino desde siempre, ¿no? Así que el Señor nos esté ayudando a nosotros también, a que lo tomemos como ejemplo, a que sigamos sus pisadas desde siempre. A mí me gusta porque la Biblia nos enseña a ser obedientes, nos enseña lo que podemos ser y nos dice que debemos ser como Jesús y nos muestra desde el principio, a ver, personas normales que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar, que tenemos que capacitarnos, que tenemos que crecer en nuestro ambiente, pero siempre mostrando quién es nuestro Dios, ¿no? Quién es nuestro Padre Celestial, a quién servimos, a quién amamos, a quién adoramos, y con nuestra buena actitud, con nuestra buena conversación, con nuestras buenas acciones, ayudar a los demás a que conozcan a Dios. Esto es parte de nuestra vida. Es tomar ejemplo de los magos y que nada nos detenga para conocer más de Dios, para servir a Dios. Es tomar ejemplo de María y decir, amén, Señor, yo no sé cómo se va a hacer esto, yo no sé lo que va a significar esto para mi vida, pero voy a hacer lo que vos querés que haga, porque sé que es lo mejor para mi vida. Tomar ejemplo de José y no hacer cosas, no tomar decisiones apresuradas. Este hizo esto, ¿no? No juzgar. Ajá, esta está embarazada, me engañó. Listo, me voy, pim, pum, se terminó. No, sino tomar ejemplo. Bueno, a ver, Señor, no entiendo, me parece que me engañaron, me parece que me mintieron, me parece que me traicionaron, pero Señor, ¿qué tengo que hacer? Y escuchar la voz de Dios. Y en cada paso que demos, tomar ejemplo de estos hombres y mujeres de la Biblia que nos enseñan las cosas que tenemos que hacer y las que no también, porque uno puede decir, bueno, ¿y entonces qué hago? Si me molesta algo, hago como Herodes. No, tenemos que ver que todas esas cosas que hacía Herodes no las tenemos que hacer, ¿no? Así que el Señor nos esté ayudando. Quiero cerrar esta clase, les invito a estar de pie por un momento, quiero cerrarlo con una oración, ¿sí? Señor Jesús, te doy muchas gracias porque tú has venido a esta tierra a nacer, a vivir y a morir para dejarnos ejemplo, principalmente para salvarnos, porque Señor, tú eres Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros en cada momento y en cada situación y circunstancia de nuestra vida. Así que, Señor, queremos sentirte siempre así. Queremos, Señor, que nada nos detenga, que nada enturbie tu presencia y que aquellas cosas que nos quieren inquietar, molestar, alejar de ti, sean desechadas. Que tú nos des la fuerza, que tu Santo Espíritu esté llenándonos
para, Señor, confiar en ti, servirte, seguirte, sin importar nada, sabiendo que nos vas a bendecir, nos vas a guardar y que lo mejor que lo que pasa en nuestra vida es lo mejor para nosotros porque vamos de tu mano. Señor, sigue revelándote en cada uno de mis hermanos y hermanas, sigue hablando al corazón de cada uno de ellos y gracias, Dios, porque sabemos que así lo harás. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Dios.